Dios le continúe bendiciendo en gran manera en este día. Hoy, este domingo, traemos la enseñanza titulada Ser para hacer. En la disyuntiva de que lo que hacemos debe ser basado en lo que ya somos. Es decir, que no hacemos para hacer, sino que hacemos porque somos. Bien, y un buen entendedor de esto fue el apóstol Pablo. Por eso en 1 Corintios 15, 8 y 10, el apóstol Pablo atribuye que todo lo que él era por la gracia de Dios, que todo lo que él llegó a ser en Cristo fue porque la gracia de Dios lo alcanzó. Y por eso él dice: y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo relata lo que él fue en un tiempo. En Filipenses 3, 4 y 6, el apóstol Pablo relata de que él fue circuncidado al 8º día, que él pertenecía al linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, tenía un calificativo de hebreo, era, en cuanto a ley, él decía: soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que por la ley, irreprensible. Pablo se cataloga a sí mismo como una persona que era celoso de la ley, era perseguidor de la iglesia. Y la justicia que manifestaba la ley, él cumplía o trataba de cumplir cabalmente esa justicia. Y él en un tiempo confió en eso que hacía. En sí, él confió en lo que él estaba haciendo para Dios. Todo lo que él era producto de lo que él había hecho dentro de la religión judía. Y esto de cierta manera le daba confianza, porque eso era lo que le daba identidad delante de los hombres, le daba estatus, le generaba un orgullo. Y eso es lo que genera el hacer para hacer. Muchas creyentes y muchas personas en el área que se desenvuelve está basado en lo que ellos hacen para Dios. Y ahí está su seguridad, ahí está su fortaleza. De cierta manera, ahí está su vida. Por eso constantemente tienen que estar haciendo algo para Dios para sentirse satisfechos. Y constantemente hacen algo y algo y algo. Y el problema es que este tipo de mentalidad, para ellos nunca llegan a ser lo que ellos quieren ser o lo que deberían ser, porque lo que ellos son descansa en su obra, en su esfuerzo, en esfuérzate más, a más, porque eso es lo que está descansando. Y ese es el tipo de mentalidad del legalismo. Ahora bien, el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, tuvo que transicionar, hubo que hacer una transición de una mentalidad de ley a una mentalidad de gracia. Porque en la ley se tiene que estar haciendo algo constantemente, un sacrificio, para sentirse seguro. Lo que te va a dar seguridad es eso que tú estás haciendo. La mente legalista le hace creer a la gente que debe estar haciendo algo para Dios, para ser aceptado por Dios. Por eso el día que no hacen algo que están acostumbrados para Dios, tienen un sentimiento de culpa, de condena, y se sienten perseguidos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ellos han creado una conciencia basada en esa, y su fe descansa en sus obras.
Su fuerza está en lo que hace. Su vida está en lo que hace. Por eso muchas veces se olvidan de lo suyo para ocuparse de hacer algo. Se olvidan de su familia, se olvidan de su salud, descuidan su salud, descuidan a sus esposas, descuidan a sus hijos, descuidan su entorno familiar. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en hacer que se olvidan de sí mismos. De cierta manera, esto es una esclavitud. Es una mentalidad que te lleva a estar esclavo. Y a libertad no ha llamado Cristo. Cristo nos llamó a que seamos libres, a que vivamos en libertad, a que disfrutemos de la libertad que Él nos da en nuestro espíritu. Y libertad no es libertinaje. Libertad en Cristo es que te da el poder para tú elegir entre hacer el bien y el mal. Antes no podíamos hacer el bien porque el mal estaba en nosotros, porque el pecado estaba en nosotros. Y el pecado es un poder espiritual que opera en el corazón del hombre que lo lleva a pecar. Y aunque tenga la intención de hacer el bien, al final termina haciendo el mal. ¿Por qué? Porque hay un poder interior con relación al pecado. Es decir, que terminaba pecando de una u otra manera. Pero bendito sea Dios en Cristo, que la gracia de Dios se ha manifestado. Y ahí es que viene en esta manifestación de la gracia, que Pablo tuvo que transicionar de vivir en una mentalidad legalista a vivir en una mentalidad de que él habría recibido todo de parte de Dios porque estaba en Cristo. Y esta es la manifestación de la gracia de Dios, que todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, ya lo podemos ser estando unidos a Cristo. Qué bendita, maravillosa y extraordinaria gracia de Dios, que todo lo que Dios quiere que yo sea, ya lo soy en Cristo. Es decir, que la gracia de Dios se manifestó y lo que nosotros somos y nuestra fe debe descansar en la obra perfecta de la cruz. Este es el primer principio para entender la gracia de Dios. Que nuestra fe debe descansar en la obra perfecta de la cruz, de esa crucifixión, de la muerte, la sepultura y la resurrección. Es decir, que es una obra completa, es una obra terminada. Es una obra que antes de Cristo ir a la cruz, primero entregó su voluntad y en la cruz entrega el cuerpo. Porque nadie puede ser crucificado en términos espiritual si antes no entrega su voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Después vino la muerte, vino la sepultura, porque en la muerte quedó todo lo que pertenecía al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y todo eso que se murió, todo eso que Dios crucificó, lo sepultó, porque todo lo que muere debe ser sepultado. Entonces, fue sepultado para que no se vea. Pero en la resurrección nace una nueva vida, nace una nueva naturaleza, viene la manifestación de un nuevo pacto. Y por eso Pablo, cuando le escribe a Tito 2:11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros como creyentes, como iglesia, debemos hacer una reorganización, debemos redimir lo que es la salvación, lo que es el concepto de salvación. Nosotros debemos redimirlo porque se ha malinterpretado el concepto de salvación. Y lo que es la salvación que es en Cristo Jesús, es muy amplia en sí. ¿De qué es que Dios me salva? ¿Para qué Él me salva? Y es lo que es la salvación, tiene una esfera muy, pero muy grande. Entonces la salvación que es en Cristo Jesús, esta salvación se ha manifestado para salvarme de creer en la mentira. Oiga la dimensión de la que es la salvación. Y si la gracia de Dios se manifestó para salvación, y en esa manifestación me está salvando de creer en la mentira, me está guardando a que no crea en la mentira, y está iluminando mi entendimiento para creer en la verdad, al punto de que la gracia de Dios es tan amplia que nos enseña a creer en la verdad. Por eso el que está enseñado en creer en la verdad
cuando ya ha aprendido a creer en la verdad, cuando escucha algo que es mentira, inmediatamente hay como una alerta, inmediatamente genera algo en nuestro interior, porque sabemos que es una mentira, porque ya nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma se está ejercitando a creer en la verdad y a vivir en la verdad. Y esto es una manifestación de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a creer en la verdad por medio de la vida y la luz. Me explico. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si en Cristo hemos recibido la vida de Dios, pero también esta vida es luz. Y esta luz alumbra dentro de nosotros para darnos entendimiento del valor espiritual de lo que es estar en Cristo. Es decir, estar en Cristo tiene un valor espiritual que no se puede medir. Es una manifestación de la gracia de Dios. Tiene una anchura, tiene una longitud, tiene una profundidad. Pero esto no se puede medir. No hay manera de que tú midas esta longitud, esta grandeza de lo que hemos recibido nosotros, lo que hemos creído en Cristo Jesús. Aquello que estamos en Cristo. Es decir, y la pregunta obligada, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar unido a Él en el Espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 6, 16 y 17, dice de esta manera: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Hablando aquí del Señor Jesucristo. Sabemos y hemos dicho que después de la resurrección, Cristo fue hecho espíritu vivificante. En pocas palabras, un espíritu que da vida. Entonces, por medio de la regeneración del espíritu, hemos recibido la vida de Dios en nuestro espíritu. Y ahora somos lo que Cristo es para Dios. Todo lo que Cristo es para Dios Padre es lo que hoy somos por estar unidos a Él. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Es decir, que hoy podemos ser hijos porque estamos en Cristo. Como Cristo es el único Hijo de Dios, hoy podemos ser hijos engendrados por el Espíritu porque estamos unidos a Cristo. Y hoy podemos ser herederos porque Cristo, por medio a sus méritos, fue hecho heredero de todo. Y Él nos hizo heredero y coheredero con Él. Es decir, que nuestra herencia está en Cristo. Al estar en Cristo tenemos herencia. Tenemos herencia espiritual. Tenemos la herencia de la vida eterna que será manifestada cuando partamos de este mundo. Tenemos herencia porque también tenemos la vida de Dios. Tenemos todo lo que pertenece a la vida de la piedad, ya se nos ha sido dada. Todo lo que es de Dios es nuestro como heredero y coheredero con Cristo. Esto es lo que se llama la doble porción. Tenemos la doble porción que está relacionada a la herencia que recibía el hijo primogénito. El primogénito de todo le tocaba alrededor del la tercera parte de la herencia del padre. Entonces, eso es lo que en ese tiempo le llamaban la doble porción. Entonces, hoy tenemos esa doble porción porque somos heredero y coheredero. Es decir, que como decía, todo lo que somos para Dios, lo que Cristo es para Dios. Su único hijo, que es Jesucristo, nos ha llevado a que seamos hijos también, porque estamos unidos a Él. Cuando Jesús de Nazaret caminaba por Israel, se le llegó a llamar también el Santo de Israel, el que estaba separado para Dios. Y hoy nosotros somos los santos de Dios. La palabra santo significa separado para el uso de Dios. Y este calificativo de santo se le da a la gente estando en vida,
porque es una separación para el uso de Dios. Entonces hoy somos los santos porque estamos unidos al Santo de Israel, a Jesucristo, y estamos en el proceso de santificación, y es el proceso de santificación que nuestro espíritu está siendo santificado por medio de la obediencia a la verdad, por medio a la verdad de Dios que está en él, y esto está haciendo que nuestro espíritu sea santificado. En el momento que nuestro espíritu es santificado, el alma es santificada, el corazón es santificado, la mente es santificada, y como consecuencia el cuerpo es santificado. Como tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, al Espíritu de Dios estar en nuestro espíritu, entonces está en el proceso de santificación del cuerpo espiritual para que el cuerpo físico también sea santificado. Entonces por eso somos santificados. Entonces nos damos cuenta que lo que somos para Dios porque estamos en Él. Nos damos cuenta que la manera de santificarnos es unido en el Espíritu con Él, es creyendo en la verdad, y esta santificación inicia por el Espíritu, aunque se manifiesta a través del cuerpo. Entonces Jesucristo es el justo y es el que justifica a los que son de la fe. A los que creen en Él, Él los justifica. Son declarados libres de culpa. Entonces, ¿qué sucede? La única manera que el hombre puede ser justificado es por medio de la fe en Él, al que justifica a los que son de la fe. Entonces, esto es una manera de querer explicarle que lo que somos para Dios es lo que somos en Cristo. Separados de Cristo no podemos hacer nada para Dios. Todo lo que somos es porque estamos unidos a Él. Entonces, al estar en Él, Jesucristo nos impartió su ADN espiritual. El ADN de Jesús, de Cristo Jesús, está impartido en nuestro espíritu. Todo su ser, lo que Él es en términos espiritual, está impartido en nuestro espíritu. En cuanto a lo que tenemos identidad divina y tenemos naturaleza divina. Entonces, por eso hoy nosotros podemos tener identidad, ser hijo. Entonces, lo que nos da la identidad de hijo es el ADN que se nos ha sido impartido en nuestro espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ese ADN espiritual que hoy tenemos pertenece a Cristo. Y hoy se manifiesta lo que Él es en nosotros. Es decir, de cierta manera, Jesucristo continúa su ministerio en términos espiritual. Jesucristo transicionó de un ministerio terrenal a un ministerio celestial. Y asimismo, como Él se manifestó en Jesús de Nazaret, porque Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el eterno, el creador de la vida, el dador de la vida, el creador del universo. Todo se hizo por Él y para Él. Y todo fue hecho por Él, para que Él en todo tenga la preeminencia. ¡Aleluya! Entonces, esa impartición que se nos hizo es para Él transicionar de ese ministerio terrenal que culminó con la sepultura y resucitó y partió al trono celestial. Entonces, Él imparte a la iglesia su espíritu. ¿Para qué? Para que la iglesia continúe el ministerio que Él tenía. Y hoy el ministerio de Cristo continúa a través del cuerpo que es la iglesia. Entonces la iglesia va a manifestar la naturaleza de lo que Él es, con la capacidad de hacer todo lo que Él hizo. Porque Él impartió su vida, su espíritu, su esencia, su sustancia. Se ha sido impartido a la iglesia su ADN espiritual. Entonces hoy por hoy tenemos naturaleza divina. Hoy por hoy tenemos identidad divina. Es decir, que aunque antes de estar en Cristo teníamos el ADN de Adán, de una vida corrompida, de una vida donde tenía el poder del pecado obrando interiormente, teníamos miedo, vergüenza y culpa, que fue una manifestación del pecado. De cierta manera, cuando el hombre cae, siente miedo, vergüenza y culpa. El alma fue degradada, el alma descendió del nivel que fue creada. El nivel que el alma fue creada, cuando Adán fue creado como alma viviente, fue a un nivel de autoridad, fue a un nivel de señorío. Tenía un nivel de que ese hombre, Adán, que fue puesto en la tierra,
lo que él hiciera en la tierra era aprobado por Dios, porque Dios le dio la autoridad y el señorío en la tierra. Lo bendijo, lo capacitó para hacer todo lo que Dios quería hacer. Por eso él tiene la capacidad de ponerle nombre a los animales. A todos los animales le puso nombre, porque tenía esa autoridad. Y todo tenía que responder a él. El mundo espiritual tenía que responder a él. Al punto que la tierra tenía que producir para alimentarlo a él, porque ya Dios había dado una orden, porque Dios había puesto un representante de él en la tierra. Es decir, que el alma, como Adán era el alma viviente, tenía una autoridad espiritual de una clase de vida administrada por el alma, y esta autoridad espiritual en la tierra estaba dada por Dios, estaba autorizada por Dios. Es decir, sin ánimo que me vaya a malinterpretar, estaba a nivel de Dios en cuanto a autoridad en la tierra, porque era el representante. Sin que me vaya a interpretar. A ese nivel estaba el alma de Adán. Pero cuando Adán peca, el alma se degrada y baja del nivel que está. Entonces, el alma fue creada con esta naturaleza. ¿Qué sucede? Desde la de ahí en adelante, el hombre ha querido elevar nuevamente al nivel donde cayó. El alma se ha querido llegar a ese nivel. Por eso los hombres buscan poder. Buscan poder porque tenía poder. Por eso los hombres quieren tener autoridad. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Por eso quiere llegar a un nivel espiritual ejerciendo presión y poder de una mala manera, porque tenía poder. Entonces, ¿qué sucede? El hombre quiere nuevamente elevar el alma. ¿Cómo? Haciendo cosas grandes para Dios. Con lujo, con apariencia. El asunto que cuando hablamos de cosas grandes para Dios, lo que es para nosotros lo medimos a través del tamaño y la duración. Y medimos lo que es grande para Dios en una dimensión contable, en una dimensión donde se puede palpar. Pero lo que es grande para Dios en términos espiritual no necesariamente tiene que ver ni con tamaño ni con duración. Lo que es grande para Dios tiene que ver con recibir a su Hijo. Que nuestro norte, nuestra fe esté en el Hijo. Lo que es grande para Dios no está afuera. Lo que es grande para Dios tiene que estar adentro, que es su Hijo. Porque es su único Hijo. Y su Hijo es la manifestación de la voluntad de Dios. El Hijo es quien revela al Padre. El Hijo es que da a conocer al Padre. Entonces, lo que es grande para Dios tiene que ver con lo que es su Hijo. Yo ni nadie puede hacer algo para Dios que Dios lo acepte separado de su Hijo. Lo único que Dios acepta es lo que Él produce por medio a la vida de su Hijo. Por eso es tan importante entender el valor y la grandeza de recibir al Hijo. Entonces, para Dios lo único que tiene valor es lo que manifiesta la naturaleza de lo que Él es. Lo voy a repetir. Para Dios lo único que tiene valor es lo que manifiesta la naturaleza de lo que Él es. Aleluya. Por eso que la intimidad con Dios no tiene valor si cuando salgo de esa intimidad no manifiesto que estuve con Él. Y esto es importante que entendamos, mi hermano. Intimidad con Dios tiene que ver con que yo manifiesto que estuve con Él después que salí. Entonces, nosotros vemos que Moisés duró 40 días con Dios. Y cuando bajó, extrayó la tabla, molesto, con ira, enojado. Lo que Dios le había escrito, Él lo extrayó. ¿Por qué? Porque Moisés, al igual que todo hombre,
necesitaba nacer de nuevo para poder tener dominio propio. Sí sabemos que en ese tiempo no se había manifestado la gracia de Dios como se ha manifestado a nosotros. ¿Por qué? Porque en el pacto que Moisés operó era un pacto de obra, era un pacto de hacer para poder estar bien con Dios. Y era un pacto que estaba ligado a esto, a que lo que te daba la autoridad o lo que te permitía tener una relación con Dios era lo que tú hacías. Entonces, sabemos que entonces que Moisés necesitaba algo más que una ley. Dios le dio una ley externa a Moisés. Y esa ley externa que Dios le dio a Moisés no hizo ninguna transformación en el hombre interior que era Moisés. Por eso seguía siendo un hombre resabioso. Por eso seguía siendo un hombre que Dios le dijo, háblale a la roca, y él molesto golpeó a la roca. ¿Por qué? Porque necesitaba que el Espíritu de Dios entrara en él y le diera una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que cambiara su manera de pensar. Para que lo que Dios hizo con Pablo, eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Dios se le reveló a Pablo como un Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia se le reveló a Pablo y Pablo entendió que todo lo que nosotros hagamos tiene que manifestar esa gracia. Por eso es que la intención de un hombre que Dios ha llenado su corazón de gracia es manifestar la naturaleza de Dios. Y lo que hace, lo hace por pura gracia. No hace nada, absolutamente nada, buscando lo suyo propio. No hace nada para ser bendecido él o para él obtener beneficio de eso. Todo lo que hace es para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado. Que toda la manifestación de esa gracia, de lo que hacemos, es para que Cristo sea exaltado. Aleluya. No hacemos nada esperando nada a cambio. Lo que hacemos es una manifestación de esa gracia que se ha manifestado en darnos identidad. Lo que hacemos es basado en lo que somos. Como hijo actuamos como hijo. Como heredero actuamos como heredero. Como embajadores actuamos como embajadores. Somos embajadores de un reino eterno, de un reino inconmovible. De un reino que no tiene principio ni tiene fin. Que es gobernado por un rey eterno. Y en representación de ese reino, como embajador de ese reino, aquí en la tierra queremos traer la cultura del reino, la ideología del reino, la mentalidad del reino, la manifestación de ese reino de Dios. Porque como embajadores eso es lo que hacemos. Y actuamos basado en lo que somos. Somos embajadores en cadena. Como si Dios operara a través de nosotros y opera a través de nosotros. Como iglesia, como cuerpo, como el hijo corporativo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo, es la iglesia en sentido universal, en sentido corporativo. Somos hijos todos de Dios y estamos en Cristo. Entonces, eso que ya somos nos lleva a hacer buenas obras. Sí, el ser nos lleva a hacer buenas obras. Porque tenemos identidad de hijo. Por eso es que una de las cosas que Satanás mata es la identidad de hijo. Por eso en la tentación en el desierto, cuando le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Satanás estaba atacando la identidad de hijo. Se encuentra en la primera caída, lo primero que le quiere hacer dudar es que él era hijo de Dios. Y eso ya lo que Dios se lo había dicho después del bautismo. Es la voz que sale y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
Y Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Satanás, tú sabes que él es hijo de Dios. Tú lo conoces, tú lo viste en gloria. ¿Y por qué le preguntas ser hijo de Dios? Es decir, Satanás le dice, demuéstrame que tú eres hijo de Dios obedeciéndome a mí. Si tú me obedeces a mí, tú me vas a demostrar que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Haz que se convierta en pan para que tú me demuestres que tú eres hijo de Dios. Pero la respuesta a Jesús le dijo, yo te voy a demostrar que soy hijo de Dios, no haciendo su voluntad. Yo te voy a demostrar que soy hijo de Dios por medio de la palabra. Y la palabra es que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Sí, mi vida en términos espiritual no está basada en los milagros que yo hago. Mi vida en términos espiritual no está basada en obedecerte a ti. Mi vida en términos espiritual está en que lo que me da vida es la palabra. Y mi vida fue marcada cuando escuché oír al Dios eterno decir, este es mi hijo amado. Entonces, por eso Satanás ataca la identidad de hijo. Y tú como hijo de Dios tienes que saber que lo que hacemos, lo hacemos porque somos hijos. Yo no hago nada para ser hijo. No. Lo que hago es porque soy hijo. Mi obediencia es porque soy hijo. Mi fe es porque soy hijo. Sí, mi manera de pensar es porque soy hijo. Mi manera de actuar es porque soy hijo. Porque tengo que manifestar la naturaleza de mi Padre. Por eso en la naturaleza de mi Padre, Él como es un Dios de gracia, que da por gracia y por buenas obras, entonces estas obras son las que yo debo andar. Porque estas obras, Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hoy andamos en buenas obras porque fuimos creados en Cristo Jesús para que andemos en esas obras. Porque somos creados en Él. Aleluya. Es decir que andar en buenas obras es la manifestación de la naturaleza en lo que hemos sido creados. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Sí. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Cristo vivimos. Si nos movemos es en Él. Y si somos es porque estamos en Él. Aleluya. Ser para ser. Ser para ser, queridos hermanos. Para hacer todo aquello que manifiesta lo que ya somos. En eso tiene que ver ser para ser. Dios quiere que manifestemos lo que ya somos en Cristo. Todo lo que somos en Cristo es lo que debemos manifestar. Eso es lo que necesitamos. Manifestar lo que ya tenemos. Aprender a manifestar esa vida que ya tenemos. Esa vida en Cristo. A manifestar todo lo que está depositado en nuestro espíritu. Para que seamos dignos representantes del reino eterno de Dios. Y para que seamos dignos manifestantes de los hijos de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo de la manera que esta palabra pueda hacer el trabajo por la cual Dios la puso en mi corazón. Que Dios te siga bendiciendo de gran manera. Que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor. Dios te bendiga y nos vemos pronto.